Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@hotmail.com y contacto telefónico 0251-232-3959. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la www.promara.tv y a través de la plataforma digital Magis TV. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema bien interesante y poco tratado por la colectividad venezolana. Se trata del consentimiento informado médico. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Soy médico recién graduado y quisiera conversar en su programa en relación al alcance e importancia del consentimiento informado médico. Rafael, gracias. La Organización Mundial de la Salud define al consentimiento médico informado como la expresión tangible del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación de la salud. Y este consentimiento médico informado tiene como finalidad informar al paciente cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos del procedimiento que se le va a aplicar a ese paciente. Por eso es que es tan importante que los médicos cumplan con la obligación de informar siempre al paciente para que a futuro y posterior al procedimiento que se le puede aplicar, que en muchos casos no siempre es un procedimiento quirúrgico, pues no exista ninguna diferencia o ninguna disconformidad por parte del paciente. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la isla de Margarita con un abogado especialista en el área médica con quien vamos a conversar de este tema tan importante. Él nos va a explicar cuál es la definición exacta de consentimiento médico informado, cuáles son los principios que rigen el consentimiento médico o cuál es el alcance del consentimiento médico tácito y del consentimiento médico expreso, y también vamos a abordar con este invitado de la noche cuándo constituye una mala praxis médica el no cumplir con la obligación del consentimiento médico informado. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la isla de Margarita de un abogado amigo de la casa. Se trata del abogado Carlos Villarruel. Carlos es abogado litigante, docente universitario y director ejecutivo del Grupo Multijurídico. Y por supuesto, domiciliado en la isla de Margarita. Lirio, gracias una vez más por estos espacios necesarios para la academia, para la formación académica, para la tertulia de saberes, para el reencontrar esos criterios necesarios, específicamente en nuestra profesión, pero en cualquier otra profesión, porque siempre he dicho que la educación es transversal. Además, en una época de una transformación digital vertiginosa, tenemos que aprovechar las bondades del mundo de la telemática que nos permite conectarnos. Usted por allá y nosotros por aquí en una isla hermosa que los espera siempre para disfrutar de todos sus paisajes y sus bellezas. Así es, una isla bellísima, de paso con que me une lazos afectivos porque mi esposo es de la isla de Margarita. Entonces bueno. Fíjate, Carlos, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Se trata del consentimiento informado y la mala praxis médica. Para la gran mayoría de los abogados en ejercicio es un tema que es poco tratado y poco estudiado. La gente siempre confunde los conceptos o define erradamente mala praxis médica y consentimiento informado. Por ello, te quisimos invitar al programa de la noche de hoy porque yo sé que tú eres un abogado que has tratado pues mucho ese tema y de hecho creo que eres consultor jurídico de una clínica en la isla y pues estás muy unido con los médicos. Entonces, quiero que empecemos la conversación de la noche de hoy explicando un poco o definiendo qué es consentimiento informado para irnos luego a la mala praxis médica.
Sí, fíjate, bueno, actualmente ocupo un cargo como director de servicios jurídicos de Hospital Clínicas del Este, eh, cargo además que me honra muchísimo llevar la dirección, pero además profundizar en este tipo de área, pues en este tipo, en quizás de tópicos que han llevado a no tener criterios sólidos sobre un aspecto y otro. Pero para responder directamente, como dice el dicho, vamos al grano, para responder tu pregunta es preciso primero comprender el acto médico. ¿Qué constituye un acto médico? Y entonces, en términos concretos, el acto médico es toda aquella intervención, aquella operación, aquella praxis que hace el profesional de la medicina para pronosticar, diagnosticar, tratar y generar toda una serie de circunstancias específicas con intención de intervenir en la salud del paciente para mejorar su calidad de vida. Esa, en principio, es lo que está conformado el acto médico, ¿no? Por lo general también, bueno, esto se atribuye a circunstancias que ya tienen un protocolo previo, claro, que ya tienen un protocolo determinado. Y ya vamos a ver más adelante, cuando veamos cuáles son los principios que rige el acto médico, vamos a ver cómo hay un principio específico, que es el principio de autenticidad médica, cómo es lo que rige para tú o cualquier sujeto procesal, operador de justicia, en este aspecto, pueda determinar si estamos frente a una mala práctica médica o por el contrario el médico hizo lo que constituye el acto relacionado al principio de autenticidad médica y puede generar, bueno, todas las opiniones que considere necesario. Todo enmarcado, lógicamente, esa intervención esa intervención que hace el profesional de la medicina va digamos, dirigido, enfocado en lo que será una patología clínica. Pero el acto médico hay que entenderlo de esa manera, pues es todas esas, digamos, esas circunstancias que llevan a la práctica médica en un acto concreto como diagnosticar, como ya repetí, tratar, diagnosticar, pronosticar, todo lo que tenga que ver esa patología clínica. Tenemos que partir siempre del acto médico. Lógicamente, todo acto médico, bien sea diagnóstico o terapéutico, tiene que ver, implica una primera fase, pero también una fase, subsiguiente o consecuente. Bueno, dependiendo el desarrollo, la complejidad del acto, bueno, va a depender un periodo postoperatorio y va a depender también un periodo de rehabilitación. Pero eso lo determina el propio acto. Lo que quería era definirte en términos generales es que partimos tanto del consentimiento informado médico, porque hay muchos consentimientos informados. Y esto también es bueno aclararlo. El consentimiento informado no es solo para el médico. El consentimiento informado también es para el funcionario que practica algún tipo de pericia, algún tipo de actuación en la entidad de la persona y bueno, tiene que informarle esa situación por exigencia constitucional. Pero bueno, no quiero adelantarme a los puntos específicos. Ya, por eso no. Entonces, fíjate. Del consentimiento informado. Solo quiero, en términos sencillos, definir lo que es el acto médico en términos de prevención, de diagnóstico, de tratamiento de una patología clínica específica, habitualmente atribuida al profesional de la medicina. Ok, muy bien. En términos generales, pues, lógicamente, los profesionales de la medicina que nos están escuchando, bueno, van a decir, o nos están viendo, van a decir, bueno, pero hay una definición, digamos, más sistematizada. Bueno, pero en términos concretos, y hacia la parte jurídica, que es lo que nos compete, lo que nos compete hoy. Ok. Hoy, bueno, vamos a hacerlo en términos generales. Explicaste entonces que es un acto médico en palabras sencillas. Vámonos ahora a lo que realmente... ¿Qué es lo que abarca el consentimiento informado? Lirio Terán se va a operar, ¿verdad? Vamos a explicarle a nuestros televidentes que no todos son abogados, Carlos, y no todos son médicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que abarca el consentimiento informado? O sea, ¿qué es lo que debe constar en ese consentimiento informado? Porque también hay mucha duda y se ha generado como mala información alrededor de eso. Bueno, fíjate, insisto en partir del acto médico, para poder comprender ¿qué abarca el consentimiento informado médico? También debemos comprender los fundamentos del acto médico. Principalmente son tres los fundamentos
que rigen el acto médico. Ojo, el acto médico, porque también el consentimiento informado tiene principios, ya lo vamos a ir, digamos, desgranando, ¿no? Pero el acto médico inicialmente o de forma principal tiene tres fundamentos. Tiene un fundamento de tipo ético, como bien lo ha desarrollado el jurista, el reconocido jurista e investigador venezolano, el doctor Carlos Simón Bello Rengifo, que tiene estudios muy importantes sobre la materia, y él, bueno, establece muy bien lo que sería el primer principio, que es el principio ético del acto médico, que tiene que ver, se le atribuye al gremio, que el médico o el profesional de la medicina interviene en la salud del paciente con el fin de mejorar su calidad de vida, pero que además el gremio, la función del gremio es precisamente orientada a esa intervención con la finalidad de, ¿la finalidad cuál es? Oye, mejorar la calidad de vida. Claro, por supuesto. Para eso es que se interviene la calidad, la salud del paciente. Claro. Luego tienes un segundo principio que tiene que ver con el principio de cientificidad o un principio científico, ¿no? Y vaya entonces todos los avances tecnológicos, cómo ha avanzado digamos, la medicina en esto, y más que todo en estos últimos tiempos, cómo hay una influencia concreta de la bioética para determinar circunstancias específicas. Y finalmente tienes un fundamento de tipo jurídico, que es la respuesta estatal. El Estado responde ante circunstancias específicas, bien sea por el exceso, por el abuso, por la extralimitación, incluso a estadios distintos, o a estadios que pudiera generar alguna, digamos, alguna relación. En el caso de la responsabilidad penal, bueno, tienes la inobservancia, la impericia, la imprudencia de todas esas circunstancias que pudiera generarse en el acto médico. Todos estos fundamentos en conjunto se abrazan a lo que serían lo último que ha tenido la historia en cuanto a la evolución médica para la bioética. Recordemos que por allá, por 1970, o la década de los 70 del siglo pasado, bueno, la bioética viene dando importantes avances, importantes aportes que genera concretamente una circunstancia muy importante para la humanidad, que es respetar la voluntad de la autonomía del paciente en términos de su dignidad. Entonces, allí como vemos cómo todo eso se recogen esos principios fundamentales que son los que rigen el acto médico para proteger un principio, que es el principio de la autonomía de la voluntad del paciente, pero además que está anclado un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la dignidad humana. Claro. Y de allí entonces sí podemos contestar o responder lo que comprende el consentimiento informado médico. Partiendo de esa base. Hay que también comprender la relación médico-paciente. Yo digo que incluso en épocas recientes, la relación médico-paciente era de tipo vertical. Total. Había una junta médica y la junta médica decía qué procedimiento iba a aplicar, le gustara o no le gustara al paciente, a los familiares y todo lo demás. Eso quedó en el pasado, ya eso está en desuso. Ahora la relación médico-paciente es horizontal, ya no es vertical. Entonces, ¿qué necesita el médico? Que la opinión, la decisión clínica definitiva sea la del paciente y no la del médico, independientemente de que requiera en casos de urgencia o emergencia, que hay una diferencia allí en cuanto a los dos. Bueno, en caso de que sugiera de que el paciente amerite una intervención, un diagnóstico o tratamiento de manera urgente o por emergencia, bueno, ahí hay una excepción al consentimiento informado médico, pero del resto no. Del resto tiene que el consentimiento informado constar la decisión clínica definitiva. Y esto es lo importante del asunto. Así es. Pero tú sabes que yo cuando te oigo hablar a ti de la importancia del consentimiento informado y bueno, que la autonomía de las partes debe respetarse, yo también voy a hablar en favor de los médicos, porque cuando, por ejemplo, yo voy a hablar de las cirugías estéticas, que no son urgentes ni son emergencias, sino que tú las vas y las haces porque el principio de autonomía impera.
Entonces de repente tú le dices a un médico, mira, yo me quiero hacer los senos, me quiero hacer una lipo. Y el médico te dice, no se hagan las dos cirugías. El paciente de una vez hace un rechazo. Este doctor no sirve, este doctor no quiere complacerme. Entonces va muy ligado hoy en día, Carlos, con la manera, o sea, creo que con la belleza o con las ganas de ser mucho más bonitos los seres humanos, y eso es como muy complicado. Porque entonces en ese momento muchas veces las pacientes ni siquiera le toman atención a lo que dicen los médicos. Eso es muy grave también. Pero para eso es el deber de informar. Para eso es el consentimiento informado médico, el consentimiento médico informado. Yo creo que ahí el orden no altera la situación. Claro. El tema es poder informar la situación. Fíjate, yo me he preparado unas láminas para este encuentro, para poder citar específicamente lo que establece la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Okay. Que ella tiene una definición específica, o la federación tiene una definición específica de lo que se entiende por consentimiento informado, y permito citártelo brevemente acá. Claro. Y sí, te lo cito para tener términos concretos. Fíjate, te dice, es aquel, o él señala que el consentimiento informado es aquel que se obtiene con el libre albedrío, sin amenazas, sin incitaciones, tras revelar debidamente al paciente una información adecuada y comprensible sobre su condición médica y el tratamiento de intervención que amerita. Entonces, en términos concretos, es tratar de informar cuál es la circunstancia, dónde permea la circunstancia de la necesidad de un tratamiento diagnóstico o terapéutico. Claro. Es sencillo. Ahora, la persona tiende a confundir que el consentimiento informado médico, ejemplo, yo respeto mucho a los juristas que mantienen esa postura, pero dicen que es alguna especie de contrato. No sé. Alguna especie de contrato donde se generan concesiones y además se establecen eximentes de responsabilidad penal. No. Yo con mucha humildad, de verdad, y lo digo con mucho respeto, eso no hay nada más alejado de una realidad en cuanto a lo que compromete el consentimiento informado. Cuando el médico per se, el médico de manera razonada entiende, asimila, comprende, el consentimiento informado médico lo que compromete, lo que vincula es el derecho fundamental a la dignidad humana, que está establecido además en el artículo 46 constitucional, 46.3 para ser más específico, que señala que toda persona tiene derecho a que se le informe, pues en términos concretos, no podrá ser objeto de experimentos, de exámenes de laboratorio y todo lo demás. Entonces, bueno, cuando tú ves que cuando tú comprendes como médico que hay una garantía constitucional sobre ese derecho que se protege, entonces eso es lo que tiene que proteger el médico. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online de la Isla de Margarita con el abogado Carlos Villarroel acerca del consentimiento informado y la mala praxis médica. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta en Solución Final. Hoy contamos con la presencia vía online de un abogado amigo de la casa. Se trata de Carlos Villarroel y estamos conversando acerca de la mala praxis médica y el consentimiento informado. Hablemos un poco ahora, Carlos, de los principios que rigen el consentimiento informado, que lo nombraste someramente en el espacio anterior. En el corte pasado. Fíjate, para aprovechar, porque el tiempo en televisión es sumamente corto. Así es. Fíjate, quedó en el tintero, por así decirlo, quedó pendiente cerrar la idea del tema que rige el consentimiento informado, que abarca, como habíamos dicho, lógicamente es un derecho fundamental a la dignidad humana, que está garantizada en el artículo 46.3 constitucional, en concordancia con el artículo 3 de esa misma norma de nuestra Carta Político Fundamental. Pero importante es hacer, digamos, en contraste, entender que eso que se allana es nuestra dignidad humana. Mira, yo siempre te voy a decir lo que le digo a mis estudiantes, o que le refiero a mis estudiantes, es similar a tratar de, o a cuando el fiscal del Ministerio Público solicita una orden de visita domiciliaria, de un allanamiento a la garantía de inviolabilidad de domicilio que está en el artículo 47,
Es lo mismo. Fíjense que vienen del 46 al 47. Claro. Entonces, usted médico, tiene que tratar de solicitar, obtener de ese paciente su consentimiento y que conste su decisión definitiva, su decisión clínica definitiva en ese procedimiento diagnóstico terapéutico que va a aplicar como médico. Entonces, vaya como si hay ciertos parámetros para respetar un domicilio, tu casa, tu templo, bueno, más parámetros tiene que haber para respetar este templo que somos nosotros. Claro, que es tu vida. Porque el médico va a intervenir nuestra salud, él va a intervenir, va a entrar, ¿qué va a hacer? Solo lo sabe con su pericia, que también es importante entender que no es que el paciente comprenda la complejidad del procedimiento diagnóstico terapéutico, es que se le informe en que comprende la intervención, el procedimiento, valga la cacofonía, diagnóstico terapéutico, pero además cuáles son los riesgos implícitos, intermitentes, derivados que se puedan generar de la. Ahora sí, cerrando la idea, vamos con los principios. Estos principios del consentimiento informado médico son 3. Ya vimos anteriormente que el acto médico tenía 3 fundamentos. Y para ir repitiendo, un fundamento de tipo ético, un fundamento de tipo científico y un fundamento de tipo jurídico. Bueno, ahora el consentimiento informado también tiene 3 principios. El primer principio es el de confianza legítima y expectativa residual. Nosotros tenemos confianza per se, innata, cuando nos sentamos en una silla frente al consultorio del médico y escuchamos su prescripción. Y escuchamos atentamente lo que el médico considera que tenemos nosotros, porque a nosotros el paciente le interesa mejorar su salud. Eso sería una confianza legítima. Ahora, la expectativa residual es que el paciente espera que eso que le va a aplicar al paciente resulte. Esa es mi expectativa. Así es. Luego tenemos el principio de autonomía de la voluntad del paciente, que como ya se dijo en un principio, esto ha venido en desarrollo, ha venido a más para garantizar derechos fundamentales y todo lo demás. Bueno, entonces hay un principio que se llama principio de autonomía de la voluntad del paciente y no es otra cosa que la decisión de ese paciente tiene que constar como decisión clínica definitiva. Al constar como decisión clínica definitiva, usted cumplió con el segundo principio. Y finalmente, yo digo que el más importante y es el que permite verificar si el acto médico se practicó en los términos concebidos, es el principio de autenticidad médica. Ese principio de autenticidad médica no es otra cosa que el procedimiento que usted está aplicando es un procedimiento auténtico, universalmente aceptado por la ciencia de la medicina, universalmente aceptado para usted practicarlo. Que además no es que sí, es un procedimiento auténtico porque en el siglo pasado se practicaba. No debe estar en desuso. Eso es importante. Claro. No es que anteriormente, ejemplo, yo pudiera traer muchísimos ejemplos acá y los médicos seguramente podrán, el profesional de la medicina podrá decir, bueno, pero es que anteriormente se aplicaba un procedimiento de tal manera y ahora se aplica de otra manera porque evolucionó la medicina. Correcto, y a eso es que me refiero. Entonces, el principio de autenticidad médica es lo que va a determinar específicamente que ese acto médico fue realizado conforme a los requerimientos exigidos en la actualidad. Vaya cualquier ejemplo que se pueda colocar, cualquiera. Entonces, bueno, para cerrar la idea y resumiendo, hacer una sinopsis, tenemos que son 3 principios: principio de confianza legítima y expectativa residual. Mira, ese principio de confianza legítima es tan importante que es el mismo que se aplica ante la autoridad. Usted ve una alcabala y usted per se, adopta una conducta determinada como buen ciudadano, porque no le interesa que todo salga bien, que no lo estén... Bueno, aunque acá en Venezuela hay ciertas circunstancias con relación a las alcabalas, pero no vamos a hablar de eso. Pero es el deber ser, que baja la velocidad, identifique, claro que sí, es el deber ser. Baja el vidrio, dígame, ¿cómo está uno día? Claro que sí. Eso es una confianza legítima. Ahora, ¿qué espera esa persona de ese funcionario? ¿Qué expectativa tiene? Mira, que usted aplique control social, ¿no? En los términos formales, porque el informal sería atribuido a lo que sería la cultura, la familia y todo lo demás. Pero en términos de control formal social, usted espera que el funcionario se comporte de cierta manera y acredite circunstancias específicas de su actuación, una buena actuación. Entonces es lo mismo que nosotros tenemos ante el médico.
vamos, nos sentamos en su consultorio y esperamos que él nos dé las instrucciones y la acatamos además. Sí, completamente. Por eso es que yo siempre digo, el tema del consentimiento informado no es que el paciente comprenda ¿qué procedimiento, la complejidad del Claro que procedimiento, no, por supuesto. qué técnicas va a aplicar. No, eso no tiene nada que ver con el consentimiento informado. Es así. Ahora, si tienes que explicarle en ese consentimiento informado cuál es el riesgo implícito o intermitente, derivado. Y eso lo determina la asociación el ASA, la Asociación de Anestesiólogos Americanos, el ASA, Así es. que te permite ASA 1, ASA 2, ASA 3, y en la medida en que va aumentando, bueno, tendrá un riesgo mucho mayor para aplicar el procedimiento diagnóstico o terapéutico. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay otras mediciones estimables. De hecho, hay unas formulitas, insisto, con las láminas que te establece. A veces hemos producido acá, sí, ideal, claro, buenísimo, pero bueno, establece una fórmula que el riesgo es igual o el riesgo implícito es igual a la materialidad de la incidencia que pueda tener, y eso te lo va a medir el ASA, en las condiciones que sean. Esos serían los 3 principios fundamentales. Pero muy interesante, de verdad. Ahora bien, Carlos, el consentimiento informado se dice, pues la doctrina, que existen como 2 tipos, uno tácito y uno expreso. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Bueno, yo no lo llamaría tácito, pero sí, la doctrina lo maneja de esa manera. Así es. Yo prefiero con mucha humildad referirme como la presunción del consentimiento informado médico. Okay. El consentimiento informado médico se presume, sí. Hay circunstancias específicas en la cual el consentimiento informado se presume. Ejemplo, una flebotomía convencional, que no es otra cosa que la extracción de sangre. Entonces, cuando usted ve que el paciente va a un laboratorio y extiende su mano para que se le aplique todo el procedimiento para la extracción de sal, la flebotomía, o que necesita, por circunstancias específicas, algún tratamiento que está cumpliendo. Pudieran ser muchos los ejemplos, pero necesita una aplicación de una vía parenteral. Okay. Que no es la vía para alimentarse, claro, pues, ejemplo. Bueno, ahí se presume el consentimiento informado. También en los casos de emergencia médica, también en los casos de urgencia. Lo que sí hay que tener cuidado es que esta presunción de consentimiento tiene limitación. Hay actos médicos que se realizan por circunstancias accidentales, sobrevenidas, y generan pues una intervención inmediata del médico, porque el médico tiene como valor fundamental el derecho a la vida, entonces necesita preservarla, garantizarla. Pero entonces, bueno, estabiliza el paciente y genera otra condición específica de intervención. En esa segunda condición específica de intervención, el profesional de la medicina requiere consentimiento informado. Ya ahí no se va a justificar de que está presumido. Ya lo estabilizaste. Ahora, bueno, tenemos que, no sé, es que son muchos los ejemplos que se puedan dar. El consentimiento informado no solo es personalísimo, que debería ser personalísimo, pero hay circunstancias específicas que generan excepciones. Ejemplo, un adolescente, un niño, ojo, siempre que no constituya delito. Porque por allí me hicieron una pregunta una vez de las niñas embarazadas. Y lógicamente usted no puede cometer violencia obstétrica, ejemplo, sobre una circunstancia que la niña, porque necesita el consentimiento de su madre. Claro, no, eso no. Claro que eso es otro delito. Es otro delito, otro no, un delito que está contemplado además en la ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. La ley especial. Claro que sí. La ley especial. Entonces, bueno, vaya eso entonces, ese tema de presunción. Entonces sabemos entonces que ya el tácito, como tú le llamas, la presunción del consentimiento en aquellos casos que debido a la situación médica es necesario intervenir porque va por encima el derecho a la vida, ¿ok? Hay un término también que me llama la atención, que es lo que significa denegación del consentimiento informado. Fíjate, el paciente, si estamos hablando de que es una relación médico-paciente horizontal, así como usted plantea la necesidad, lo que amerite una intervención, un procedimiento quirúrgico terapéutico, bueno,
Si la relación es horizontal, como las amistades, yo siempre he dicho que las amistades son horizontales. Si la relación es horizontal, médico-paciente, entonces el paciente tiene derecho a decir que no de ese procedimiento que pretende el profesional de la medicina a practicarle. Además, se sugiere, ojo, dependiendo de las circunstancias, se sugiere que el paciente se tome su momento, su espacio, un poco prudencial, porque tampoco es que va a pasar, para poder digerir la información, compartirla con otros médicos. A lo mejor tiene un médico de confianza, de familia, ha llegado a la familia. Bueno, porque, insisto, el tema no es la aplicación del procedimiento diagnóstico terapéutico, la forma, la complejidad del procedimiento diagnóstico terapéutico. El punto no es ese. El punto es la información de qué comprende, cuál es el alcance en cuanto, primero, al principio, al derecho fundamental a la dignidad humana. Sí, que si no cumplo con eso, pudiera extenderse al derecho a la salud, sí, por supuesto. Claro. Y finalmente al derecho a la vida. Bueno, nadie quiere eso, pero pudiera llegar allá. Claro. Entonces, es comprender cuál es el alcance. En un primer momento, y para cerrar ya la idea, tenemos que el consentimiento informado me compromete, en principio, es el derecho fundamental a la dignidad humana. Y como yo voy a allanar una humanidad, cuando digo allanar en términos de buscar, de juzgar, bueno, yo tengo que tener permiso de esa persona. Vamos a registrar la casa, tengo que tener permiso del juez, de un juez competente, ¿no? Bueno, vamos a allanar la humanidad a la persona, por lo menos pregúntale a él, si lo puedes hacer. Entonces, bueno, ¿tiene derecho a negarse, a decir que no al procedimiento? Sí. Y está establecido en el artículo, creo que hay una norma, la ley del ejercicio de la medicina, que fue promulgada en 1980, ya tiene 41 años, imagínate. Imagínate tú. Y también en el Código de Deontología Médica está establecido el derecho del paciente a decir que no quiere ese. Bueno, pero yo te oigo a ti y yo también digo, si nosotros, el paciente médico, respetáramos este consentimiento informado, entonces serían muchísimos los problemas que se pudieran evitar. Porque, repito, Carlos, la responsabilidad, por supuesto que puede recaer en el médico, pero es que también los pacientes, en muchísimas oportunidades, ni siquiera se toman el tiempo para oír al médico. Y muchas cosas pasan por ese tipo de no sé si de repente confianza muy avanzada o no sé, pero muchas cosas pasan y eso puede pasar cuando van a buscar un abogado, entonces para irnos al otro lado, para entonces alegar la mala praxis médica. Eso también es una responsabilidad del paciente. Una interesante interrogante, pero en términos concretos no. Porque el paciente, fíjate, insisto, es un deber de informar. Ahora, ¿de qué manera podemos dejar nosotros constancia de ese registro de información? Mira, son muchas. Recientemente veía las redes sociales. Yo sigo, a Norky Batista, una venezolana increíble. Mis saludos desde acá, Norky, de verdad que con mucho cariño. Has tenido una trayectoria importante para Venezuela. Claro. Entonces, ella se practicó recientemente un procedimiento terapéutico y su médico, ella hizo, me imagino, un live, un Insta Live, no sé cómo se le dice a eso, y su médico explicó lo que le iba, el procedimiento terapéutico que le iba además que comprendió el diagnóstico también, que le iba a aplicar algo con el reflujo, ¿no? Sí, claro. Si a su cuenta van a ver cómo está eso allí. Entonces, allí ocurrió un consentimiento informado. Claro. Médico. Por supuesto. La querida Norky no tiene por qué saber cuál es la técnica, la pericia que va a aplicar el médico, pero ella comprendió la necesidad del procedimiento de hacer aplicación y a mí me parece, en términos muy subjetivos, en términos muy particulares, me parece que el médico lo hizo muy bien. Qué bueno. Muy bien, y lo felicito desde acá porque él abarcó toda la información, incluso él le informó a la paciente, en este caso el Norky, le informó que ella pudiera seguir así, pero no va a mejorar su calidad de vida. Va a tener otras patologías, va a tener otras circunstancias que va a estar sometida a tratamiento permanente.
Claro, Va a estar con una ingesta médica, va a ser dependiente de ingestas médicas. Entonces, bueno, a mí me parece, para ya cerrar el tema, que qué mejor que un consentimiento informado, que no quedó registrado de manera en un acta, pero sí quedó registrado. Usted va a sus redes sociales y ahí está. Claro. Porque se Bueno, trata de la información del procedimiento, más no establecer que... claro, una clase magistral de medicina, hasta que estamos entendiendo eso. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final, pero en el próximo espacio, yo quiero que tú, que ya estamos ya en los últimos minutos, nos expliques o expliques a los televidentes cómo se recoge este consentimiento informado. Claro, Norquí Batista porque es una mujer de medios, y bueno, agarró su teléfono y se grabó y quedó explicado, pero el común denominador no tiene el acceso a ese tipo de redes. Entonces, para el próximo espacio, tienes que explicar un poco eso. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la Isla de Margarita con el abogado Carlos Villarroel acerca del consentimiento informado y la mala praxis médica. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos desde la Isla de Margarita con el abogado Carlos Villarroel acerca del consentimiento informado y la mala praxis médica. Mi querido Carlos, hemos llegado a los minutos finales. De verdad que estoy muy complacida con la entrevista y esta va a ser la primera de la segunda parte y la tercera y la cuarta porque el tema es muy extenso. Carlos, pero te quiero preguntar, antes que nos vayamos, ¿cómo se recoge el consentimiento informado? Mira, fíjate, partiendo de la base concreta de que es una información que se le va a dar al paciente, una información completa, moca con eso. Porque lo importante de que la información sea completa es también abarcar que el consentimiento informado requiere de que se le explique al paciente de que hay medios alternativos, de que hay vías o hay circunstancias o procedimientos alternos a este que se quiere aplicar. Ojo, si lo existiere, si los hubiere. Entonces, comprendiendo que es una información que se le va a dar al paciente, la forma de registro puede ser cualquiera. Y vaya con esta transformación digital vertiginosa que tenemos en la actualidad, que además se acentuó con la pandemia, que hay que aprovechar todas las bondades de los medios telemáticos para nosotros dejar registro de eso. Fíjate, inicialmente o de forma, digamos, más sencilla, el consentimiento informado siempre se va a recoger de manera más directa en algún acta, en algún folleto, en alguna planilla. He visto muchas planillas incluso que no explican mucho, ¿no? Yo particularmente y con mucha humildad sugiero que al paciente, antes de colocarle o ponerlo en una condición de llenado de la planilla, o del consentimiento informado, deba dársele indicaciones. Nosotros tenemos 6 indicaciones específicamente en la estructura de servicio médico a la cual presto mi servicio, valga la cacofonía. Tenemos 6 recomendaciones específicas que abarcan cómo ese paciente va a entender, comprender y llenar ese consentimiento informado. Luego de esas recomendaciones, que serían 6 específicamente, bueno, de manera anexa, tiene una planilla que tiene para rellenar sus datos en caso de que se trate de un representante del paciente por las condiciones que sea. Bueno, va a llenar sus datos y va a explicar, allí hay un llenado, un contenido que tiene que ver precisamente con el libre consentimiento, que es lo que abarca su derecho a la dignidad humana. Y bueno, explica el procedimiento diagnóstico terapéutico que el especialista va a aplicar y finalmente, casi un pedacito al final, se extiende también a los exámenes preoperatorios. Claro. Para poder sacar el plan quirúrgico personalizado. Eso es otro punto importante, que el plan quirúrgico sea personalizado conforme a la condición que presenta el paciente, porque además puede tener unas condiciones implícitas, intermitentes, permanentes, derivadas de su patología. Bueno, puede haber allí un sinfín de circunstancias, ¿no? Esa es la primera recomendación. A esa forma de información de consentimiento médico informado, usted le va a agregar, le va a anexar el informe médico. Vaya por allí con el tema de los seguros, que bueno, que si coloca que hay un procedimiento alternativo a ese, no era necesaria o no era urgente o no ameritaba la intervención quirúrgica. Bueno, eso va a depender de la voluntad
y vaya para el tema de los seguros, que siempre estén buscando los niveles de riesgo y que si no es necesario no lo paguen. Eso va a depender de la decisión clínica o de la decisión definitiva clínica que va a tomar el paciente con respecto a el procedimiento diagnóstico terapéutico que amerita. Bueno, que puede tener un procedimiento alternativo, pero va a persistir, no va a mejorar su calidad de vida, eso es otra cosa. Claro, pero la decisión siempre va a ser del paciente, porque entendemos que el acto médico está circunscrito, el acto médico está encerrado en que se va a realizar, se va a practicar solo y solo si está incluida la decisión, conforme al principio de voluntad, autonomía del paciente, la decisión definitiva clínica del paciente. Muy bien, eso es importante. Se recogería de esa manera. Y finalmente, luego de que anexas el informe médico, vas a colocar la información en caso de que el paciente no quiera más no quiera someterse al procedimiento diagnóstico terapéutico. Claro. Entonces, bueno, hay un formato que te explique qué es la denegación del la denegación del consentimiento informado y explica. En ese momento, si el paciente dice no deseo aplicarme el tratamiento, bueno, ocurre de manera inmediata lo que es la declinación del acto médico. Se entiende que el acto médico fue declinado y que el profesional de la medicina, pues no tiene nada que ver ya con eso, ya está libre de responsabilidad. Carlos, entonces explicaste, por supuesto, muy bien todos los principios, cuándo funciona y qué es el consentimiento informado médico, pero antes que nos vayamos, ¿cuándo se puede considerar mala praxis médica? Fíjate, hay que entender primero a qué referimos o cuál es el alcance de la mala práctica médica. Y tiene que ver precisamente cómo está concebido el acto médico. Entonces, cuando nosotros partimos de cómo está concebido el acto médico, de que tiene 3 principios fundamentales, o se fundamenta en 3 principios, el ético, el científico, el jurídico, pero además que tiene principios concretos con relación al paciente, entonces entendemos que esa configuración, esa materialización del acto médico, si no se hace como está concebido, ya es una mala praxis médica, ya es una mala práctica del acto. Ojo, por circunstancias generalizadas, incluso hasta culturales, el profesional de la medicina comprende que, bueno, que es que si no resulta en algún resultado, valga la cacofonía, ¿no? Dañoso o digamos de riesgo. Una lesión. Una lesión, pues, en cualquiera de sus manifestaciones. Claro. O modalidades. Entonces, bueno, entendemos que no hubo mala praxis médica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo te recomiendo con mucha humildad que deberías la parte de la mala praxis médica abarcarlo en un programa que pueda permitir la explicación concreta de ese radio, porque es que entran muchas circunstancias en juego. Incluso para el derecho penal, que es la última ratio, la última razón de aplicación en cuanto a justicia, es la más fuerte. Bueno, hay circunstancias específicas por intervención criminal que establece, en el caso venezolano, que establece nuestro Código Penal. Claro, por supuesto. Y específicamente, fíjense, cuando nosotros determinamos cómo se establece en la esfera de dominio en cuanto a la participación, en cuanto a la intervención criminal, bueno, por acción u omisión. Es lo primero que te dice el artículo 61 del Código Penal, que habla de la intención. Pero cuando vamos al 73 del Código Penal, te establece que no es punible aquel que haya resultado de una omisión legítima o insuperable. Cuando tú entiendes que, bueno, ya va, estaba realmente en una situación, este profesional de la medicina, este médico, estaba en una situación en la cual la omisión fue insuperable. ¿Podía él intervenir? Vamos a hacer un programa. Te voy a comprometer públicamente vamos a hacer un programa de mala praxis porque es bien importante aclarar sobre todo eso de cuál es el alcance y cuándo se comete mala praxis. ¿Cuáles son tus conclusiones o tus recomendaciones en relación a este tema? Bueno, respecto a aprovechar ya el tiempito, que es muy breve, respecto al tema del consentimiento informado médico, comprender que es un derecho fundamental a la dignidad humana, que está garantizado en el artículo 46.3 constitucional. Por lo tanto, la omisión del consentimiento informado en todo o en parte constituye per se una violación, a mi modo de ver, ojo, porque yo sé que esto va a traer muchas aristas. Esa omisión constituye per se una transgresión a un derecho fundamental a la dignidad humana. Usted tiene
primero, la obligación de involucrar, cuando digo usted me refiero al profesional Al de la médico, medicina, por supuesto, claro. tiene que involucrar la decisión clínica definitiva del paciente en ese consentimiento informado. Entonces, si no está allí, a mi modo de ver, usted transgredió, a lo mejor de manera equivocada la persona pensará, bueno, pero no, ¿qué tanto No pasa dice? nada. Pero bueno, pero lo transgredió porque No, usted pero- como que haya entrado a una casa sin orden judicial. Claro. Bueno, no rompí nada en la casa, pero Entraste. el principio, la garantía de inviolabilidad de domicilio te entró. Entonces, bueno, vaya, importante con eso, lo que está en juego, lo que compromete el consentimiento informado médico es un derecho fundamental a la dignidad humana establecido en el artículo 46.3 constitucional. Luego, comprender que no es un contrato bilateral donde se transfieran obligaciones y se eximan responsabilidades. Lejos de eso, por lo menos lo que en términos se considera, porque usted no va a negociar un derecho fundamental. Por supuesto, no. Al contrario, es un instrumento que permite verificar que la opinión del paciente fue incluida en la decisión clínica definitiva. Así es. Y así finalmente, que lo he visto, ojalá en tu experiencia, que ha sido mucha en el ejercicio, de comprender que ese instrumento, el consentimiento informado médico, es un instrumento que no permite eximir de responsabilidad al médico en cualquiera de sus modalidades, porque el Código de Deontología Médica establece algún tipo de responsabilidad allí, ¿no? Si incurre en mala praxis médica o no. En forma concreta, lo que permite es proteger al paciente del intrusismo, porque pudiéramos estar ante circunstancias específicas y ha sido público, notorio, comunicacional por las redes, el hecho de que hay personas que no tienen la facultad médica en cuanto al conocimiento de la pericia, por supuesto. La pericia quizás la pueda tener. El conocimiento o el grado el grado académico. Por allí está el odontólogo, que su papá fue odontólogo y entonces él siguió la cuestión. A lo mejor de manera empírica aprendió el grado académico. El grado académico. Pero no tiene el grado académico y ese es intrusismo que además tiene una pena específica en la norma. Así es. Y en el caso de siendo médico, aguanta, porque hay intrusismo, párate allí, porque hay intrusismo médico por especialidad. Entonces, está bien, eres médico, pero no eres especialista para esta cosa. Entonces, para eso sirve el consentimiento informado, para dejar claro muchas cosas allí. ¿Cuáles son tus redes, Carlos, para que te contacten? Instagram C Villarroel F. Y bueno, mi número 0414-793-3424, el 0412-356-7888 y mi correo consultas.villarroel@gmail.com. Y también, por supuesto, por Multijurídica, porque es una cuenta académica que está muy activa. ¿Cuál es la cuenta de Multijurídica? Instagram G Multijurídica y Multijurídica en las demás redes sociales. El doctor Carlos Villarroel es el director de Multijurídica y bueno, les invito a seguirla porque siempre tiene información muy importante. Bueno, ya llegamos al final, mi querido Carlos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de esta noche. Te comprometo porque vamos a hacer un programa de mala praxis médica porque el tema es bien extenso. Yo solamente concluyo, a mis amigos los médicos, hay que ser muy cuidadosos con consentimiento informado. Es importante que se les indique a los pacientes cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, pero como dice Carlos, ese es un deber. Aparte de un deber legal, es un deber moral. Y bueno, que sea el paciente quien escoja, muy importante, porque hemos visto en la actualidad muchísimos procedimientos médicos en donde los pacientes se quejan de que no fueron nunca informados de que iba a suceder. Entonces, hay que evitarse un mal futuro, es mejor informarse. Con esto me despido, nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente si tú conoces el problema encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.